Cargas de servicio, dice carga viva, carga muerta. O sea, en este caso, acá. Acá. Listo, y hice mi construcción. Acá pongo mi losita, ¿no? Acá encima voy a poner mis muebles, va a haber gente. Entonces, carga de servicio vendría a ser eso, ¿no? Carga viva, más carga muerta, más cargas inducidas por los sismos. Voy a poner mi ropero, carga muerta. Voy a tener invitados en mi sala, carga viva. Sí, ese vendría a ser. La losa esta es carga muerta. El peso este de acá de la columna es carga muerta. ¿Ya? Y bueno, cargas inducidas por sismos, ¿no? Que acaba de empujar arriba, abajo, izquierda, derecha, y un sismo que es lo que se mueve. Ahora, ¿qué dice luego? Carga admisible, es sinónimo de presión admisible. Así está en la norma. Ojo, carga admisible es sinónimo de presión admisible. ¿Ya? Cerramos esto. Y acá me dice 5.11. Carga de trabajo es también sinónimo de presión admisible. Presión de trabajo también es sinónimo de presión admisible. O sea, dicen lo mismo. Si alguna vez ustedes escuchan hablar carga admisible y al poco ratito cambian el término carga de trabajo y al poco ratito cambian el término a presión de trabajo, se están refiriéndose a lo mismo, a la presión admisible. ¿Y qué cosa es la presión admisible? Máxima presión que la cimentación puede transmitir al terreno sin que ocurra asentamientos excesivos, mayores que la admisible, ni que el factor de seguridad frente a una falla por corte sea menor del valor indicado en el artículo 21. Ese artículo 21 se refiere ya directamente a lo que es diseño de cimentaciones. Pero bueno, acá, presión admisible es simplemente la cantidad de peso que puede aguantar el terreno. ¿Sí? El terreno está aquí. ¿Sí? ¿Sí? Mi suelito va a estar acá. Bien, mi suelito, imagínense. Ahí, este es mi suelito acá. ¿Sí? Ese es mi suelito. Entonces, ¿qué va a hacer? Este mi suelito va a soportar hasta cierta capacidad nada más. ¿Sí? Yo le pongo, digamos, 5 toneladas, todo va a estar bien, genial, no se hunde nada. Le voy a aumentar otras 5 toneladas más, como que ya en todo caso ahí ya va a empezar un poquito a como que hundirse el terreno ahí, ¿no? Si le meto más, uy, ya se va a hundir acá. Entonces la presión admisible es máxima presión. No tiene que haber estas deformaciones en el terreno. Si hay estas deformaciones, quiere decir que el terreno ya está colapsando, ya está cediendo, se va a inclinar. Entonces, yo les había hablado, creo, no sé si les había dado comentario del edificio de Direpsur, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá en Julia que ese edificio, que al momento de hacer su estudio de suelos, pues quizá se les ha pasado por alto, no han hecho un buen trabajo, qué sé yo, por X motivos quizá ha tenido algún problema su estudio de suelos. ¿Qué ha pasado? Una de sus cimentaciones, una de sus zapatas simplemente ha empezado a asentarse, ha empezado a hundirse, ha empezado a suceder esto de acá. Le han colocado el primer piso, no pasó nada. Segundo piso, no pasó nada. Tercero, cuarto, quinto, sexto piso, nada. Con el octavo piso, ahí recién ha empezado a hundirse. Poco a poco ha empezado a hundirse. Entonces, esa parte no tiene que hundirse. Eso vendría a ser el denominado presión admisible. Máxima presión que la cimentación puede transmitir al terreno sin que ocurra asentamientos excesivos. Ese vendría a ser una presión admisible. ¿Ya? Vamos ahí. Siguiente. Capacidad de carga. Capacidad de carga. ¿Qué dice el tema de lo que es capacidad de carga? Presión requerida para producir la falla por corte del suelo, que sirve de apoyo a la cimentación, sin factor de seguridad. En este caso ya está hablando, pues, capacidad de carga ya cuando ya está a punto. Ojo, ya está a punto. En esta presión admisible todavía hay una cierta tolerancia, porque dice acá, sin que ocurran asentamientos excesivos. En este caso, la capacidad de carga directamente, ya si nosotros superamos esa capacidad de carga, que básicamente en números vendría a ser, digamos, esta presión admisible es, digamos, 10 toneladas, ¿ya? Y hay un margencito, digamos, de una toneladita, digamos, extra. Si yo le pongo 10 toneladas y por A o B una toneladita más me animo a construir arriba, no va a pasar nada todavía.
Pero si es que supera esa toneladita, esas 6 toneladas, por ejemplo, ahí esa vendría a ser la capacidad de carga. Presión requerida para producir la falla. O sea, ya simplemente se asienta. Es lo que pasa en Direpsur. ¿Ya? Su capacidad de carga se ha excedido y simplemente ya falló el suelo por corte y por eso se está asentando. ¿Ya? Ese vendría a ser. A ver, consultas hasta aquí. Ojo, estamos haciendo solamente definiciones nada más. Ojo, definiciones. Solamente para que yo pueda hablar más adelante tranquilamente a qué me refiero con una presión admisible, qué es una capacidad de carga, qué es una carga de servicio, y ustedes no estén al aire, digamos, en ese aspecto. ¿Ya? ¿Consultas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo genial? Todo tranquilo, ¿no? Ya, todo tranquilo. Entonces, continuamos. ¿Ya? Más definiciones un poco. Bulbo de presiones, también conocido como el bulbo de esfuerzos. Este bulbo de presiones es lo que he dibujado a casitos. Estos cafecitos son. Ya, lo voy a aclarar con otro colorcito un poco más brillante. Este amarillito lo voy a poner. El bulbo de presiones es eso nada más, ¿no? De que se simboliza cómo más o menos está trabajando o cómo está ejerciendo presión la zapata, ¿no? Ahí está. Empieza grande y después se va perdiendo poco a poco, se va haciendo más corto. Es más grueso, más grueso, más delgado, más delgado, más delgado y delgadísimo y ya se llega a perder. A cierta profundidad, simplemente ya es como que si no existiese nada construido en sí, ¿no? Eso viene así, ese es un bulbo de presión, ¿no? Una simbolización, ¿ya? Profundidad activa. Es la que corresponde a la zona del suelo ubicada entre el nivel de cimentación y la isóbara, ¿no? Líneas de igual presión. En este caso, a estas linecitas se les dice isóbaras. Y esta profundidad activa se refiere a esta profundidad de aquí, ¿no? A esta profundidad de aquí se refiere, a ponerlo correcto también. Desde este punto hasta donde estuviese pues formándose el tema de lo que son las isóbaras, ¿ya? O el bulbo de presiones, todo esto, hasta ahí vendría a ser esa profundidad activa. ¿Sí? Porque ahí está activo todavía, siente todavía el suelo que hay algo encima. Termina eso y es inactivo porque ya el suelo ya ni enterado está de que hay una edificación, una columna, algo construido encima. ¿Ya? A eso le dicen esa profundidad activa. El otro, geodinámica externa. ¿Qué se refiere a geodinámica externa? Conjunto de fenómenos geológicos de carácter dinámico que pueden actuar sobre el terreno en materia de estudio de mecánica de suelos, tales como erupciones volcánicas, inundaciones, huaicos, avalanchas, tsunamis o activación de fallas geológicas. En este caso, se refiere a todo lo que va a estar pues por encima del terreno y lo único que en activación de fallas geológicas en caso de sismos. Sí, básicamente eso le dicen geodinámica externa. Se denomina erupciones volcánicas. Ahora último hemos visto una erupción volcánica que ha habido, que simplemente la isla donde estaba ese volcán casi ha desaparecido en su totalidad, ¿no? Inundaciones, pucha, acá tenemos un montón de inundaciones, acá en Juliaca mismo, ¿no? Por el tema de lo que es nuestro mal drenaje que tenemos. Los huaicos, que es en la selva, en otros lados también se ve cómo acaban los huaicos, las avalanchas, los tsunamis que están ahí al costado. Bueno, geodinámica externa. Ahora, geodinámica interna, ¿qué sería geodinámica interna? El tema vendría a ser geodinámica interna, vendría a ser pues el tema de lo que es un sismo, ¿no? Movimiento de placas tectónicas. Ese vendría a ser. Ya, hasta esta parte, consultas. ¿Todo bien? Todo genial. Ese vendría a ser. ¿No hay consultas? Bueno, ya continuamos un poquito. ¿Ya? Listo, bueno, acá ya termina esa partecita de lo que es el tema de la
de las definiciones. Este orden, ¿ya? Y bueno, dice propósitos del estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos, según norma, artículo 1. Los estudios de mecánica de suelos se ejecutarán con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras. Sí, eso también se los había mencionado en la clase anterior. Dice promover la utilización racional de los recursos, también lo he nombrado en la anterior diapositiva, ¿no? Anterior clase. Otro dice, permite conocer las características físicas, químicas y mecánicas del suelo donde se piensa construir una vivienda. Es nuevo. Artículo 7 dice, los estudios de mecánica de suelos se realizan con fines de diseños de cimentación, diseño de pavimentos, estabilidad de taludes, diseño de instalaciones sanitarias de agua alcantarillado o cualquier combinación de los 4 anteriores. ¿Sí? De los 4 anteriores. Tranquilamente. Tranquilamente eso es, ¿no? En el anterior clase yo les había indicado, ¿no? Para tipos de obra, ¿no? Edificaciones, obras viales, obras de abastecimiento, obras de saneamiento, básicamente dice lo mismo, ¿no? Estabilidad de taludes vendría a ser pues, lo que son muros de contención y todo eso. Diseño de cimentaciones, ya hemos visto cimentaciones como tal. Pavimentos urbanos, que ya está en la otra norma. Estabilidad de taludes, vuelvo a reiterar, lo que son muros de contención directamente o directamente trabajo en terreno nada más. Diseño de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado. Este vendrían a ser las obras de saneamiento o cualquiera combinada de estos 4 anteriores, ¿sí? Para que no haya problemas. ¿Ya? Alcance del estudio de mecánica de suelos. La información del estudio de mecánica de suelos es válida solamente para el área y tipo de obra indicadas en el informe firmado por el profesional responsable. Por favor, esta parte de aquí no lo vayan a confundir como el otro, lo que decíamos en área de influencia de la norma. Ojo, acá está hablando alcance del estudio de mecánica de suelos. El otro era, vamos a ponerlo así, alcance de la norma como tal, el documento donde puedo utilizarlo. En este caso ya está hablando directamente del estudio de mecánica de suelos. Y acá es clara la norma y me dice, la información del estudio de mecánica de suelos es válida solamente para el área y tipo de obra indicadas en el informe firmado por el profesional responsable. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo tengo mi terreno, tengo mi casa y yo hago hacer un estudio de suelos para mi terreno, para mi área. Sí, para mi área. Entonces, ese mi estudio de suelos no puede utilizarlo otra persona en otro terreno, ¿sí? Por más cerca que esté como estudio de mecánica de suelos, no lo puede utilizar, ¿sí? No lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque claramente la norma lo dice. La información de un estudio de mecánica de suelos es válida solamente para el área y tipo de obra indicadas en el informe firmado por el profesional responsable. Ese mi estudio de mecánica de suelos solamente serviría para mi terreno nada más. Si alguien, por X motivos, agarra ese mi estudio y lo utiliza para otro terreno, sin mi autorización, sin mi consentimiento, y él dice que ese es su estudio que ha hecho, y por A o B su casa de ese señor agarra y se cae, ¿ya? Es directamente responsable, pues, el profesional que ha hecho, que ha tratado de hacer pasar, ¿no? Ha tratado de vapear un estudio de suelos, ¿sí? Entonces, esa parte quiero que quede claro, por favor.